vamos a ocuparnos ahora de un problema un poquito más complejo. Este problema aparece en el apunte, no es un problema de la práctica, sino del apunte. Por lo menos en mi apunte aparece en la página 87, en el inciso B, que es un poquito más completo, por eso es el que elegí para hacer. Es un bloque en un plano inclinado, es un problema clásico de segunda ley de Newton. Un problema así estudiamos un poquito la vez pasada en condiciones estáticas. Eh, lo que se hace como siempre recomendable, como siempre es recomendable, es identificar por nuestro objeto. Bueno, acá la consigna también es importante de tener en cuenta, calcular su aceleración. Tenemos un bloque, tenemos algunos datos sobre el bloque, eh, tenemos algún dato sobre la inclinación del objeto, cosa del plano inclinado. Hacemos un esquema de las fuerzas que actúan sobre el objeto. Todas esas fuerzas son externas, son las que nos interesan, son las que aparecen en la dinámica de Newton. Bien, aparece claramente su peso hacia el centro de la Tierra. Ahí está la fuerza peso en rojo. Como está en un plano inclinado respecto a la superficie de contacto, eh, no forma un ángulo de 90 grados, sino que forma un ángulo de alfa, digamos. Eh, Estaba tratando de enumerar las fuerzas externas. Bien, la fuerza de rozamiento, en principio, si esto se está moviendo hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento es hacia la derecha, aún en condiciones estáticas sería hacia la derecha, y la normal. Y por los datos que da, no hay ninguna otra fuerza, no hay nadie empujando ni tironeando, más allá de que la Tierra le ejerce una fuerza hacia su centro, que el plano inclinado, la superficie del plano inclinado le hace una fuerza normal y le hace una fuerza opuesta al movimiento. Entonces, tres fuerzas, esperemos que estemos de acuerdo. Peso del objeto, normal y fuerza de roce. Y alguno se podría acordar de lo siguiente, bueno, pero normal y fuerza de roce son dos componentes perpendiculares de la fuerza de contacto que la superficie le hace a la masa, al objeto, ¿no? En este caso la caja, lo que sea. Y sería una fuerza más o menos así, resultante. Sí, es cierto. Entonces, conceptualmente en realidad son dos fuerzas. La fuerza peso y la fuerza que la superficie le hace al objeto, a mi sistema. Bien, esa fuerza se suele descomponer en dos fuerzas perpendiculares. ¿Sí? Fuerza de roce y normal. Bien. Para la practicidad de este tipo de problemas, eh, las, eh, las separamos porque claramente van a estar en sumas distintas. El problema nos dice que el coeficiente de roce es 0,2 y que el ángulo de inclinación es de 25 grados. Esto con un poco de análisis, con un poco de observación, podemos darnos cuenta que este ángulo de inclinación del plano inclinado coincide con el ángulo entre el peso y su componente en el sentido, bueno, lo que yo llamé Y. Lo que estoy suponiendo acá, como hicimos en la clase anterior, es que tomo dos ejes coordenados, ¿no? Eso es importante para poder aplicar las leyes de Newton, tanto la primera como la segunda. Tendríamos un eje vertical de alguna forma, bueno, perpendicular a la superficie, en el sentido anormal o en el sentido opuesto a la componente del peso, de la cual estamos hablando, y un eje, yo lo voy a tomar en el sentido en el que el objeto en principio se está moviendo, el eje X, ¿no? Pero que quede claro, eje Y en el sentido de la normal y eje X en el sentido de la componente del peso que hace que esto se acelere. Entonces, eso nos va a permitir relacionar el módulo de la fuerza peso con el módulo de las componentes del peso, según esos dos ejes coordenados. Así que
si esto lo estuviera resolviendo en una hoja, por ejemplo, y yo haría mis dos ejes coordenados, el X para arriba, el XY para arriba y perpendicularmente el eje X para la izquierda. ¿Se puede tomar a la derecha? Sí, se puede tomar a la derecha. De esa forma la fuerza de roce sería positiva, la componente del peso negativa, pero tendría que considerar que la aceleración es negativa, ¿no? Entonces conviene, también se puede hacer el problema, ¿no? No tiene muchas limitaciones, simplemente tiene esa salvedad. Hago suma de fuerzas, según les venía contando, resultante en X, o suma de fuerzas en X. A ver, en X tengo, insisto, tomé positivo en el sentido de la componente X del peso. Así que sería P por el seno de 25. Acá está alfa, o está 25. Seno 25 me da lo opuesto. Este cateto es igual que este, por eso acá pongo P por el seno de 25. Menos fuerza de roce que tironea para atrás, que se opone a al movimiento hacia abajo. Y esto es masa por aceleración. Aceleración X, sí, acá me quedó un poco separada, pero es aceleración X. Un poco oculta, pero ahí dice aceleración X. La resultante en Y sería normal para arriba, normal en este sentido, y en el sentido opuesto sería menos P por el coseno de 25. El coseno es el adyacente. Este es la longitud P. Por el coseno me da esta longitud. Bueno, es lo que pongo acá. Tome positivo para arriba, negativo para abajo. Es masa por aceleración en Y, que claramente es cero, ¿no? Del peso, para relacionarlo con la masa, eso ya lo habíamos visto, es m por g. Sabemos que la fuerza de rozamiento es m por mu cinético, porque el objeto está bajando, se está moviendo. Despejamos n, la incógnita está metida acá, es esto lo que está preguntando. A ver, si supiera la fuerza de roce y la componente del peso, de acá saco lo que me está preguntando, ¿no? Pasaría la masa dividiendo. Bueno, pero me falta la fuerza de roce. ¿De dónde saco la fuerza de roce? Bueno, recordando que la fuerza de roce es n por mu cinético. La normal por el coeficiente cinético de rozamiento. Bien. ¿Y de dónde saco la normal? De la segunda ecuación. Por eso despejo. De la segunda despejo la normal. Insisto que la aceleración en I es cero. Por eso puedo hacer esto. Paso sumando P por coseno de 25 y P es m por g. Así que lo que obtengo es que la fuerza de roce, que es n por mu cinético, es n, que es m por g por el coseno de 25 por mu cinético, coeficiente cinético de rozamiento. Y acá tienen un ejemplo más en el cual se nota que la normal no es igual al peso, ¿no? La normal es el peso por el coseno del ángulo. Si hubiese incluso alguna otra fuerza externa eh, con algún cierto ángulo, también eso haría cambiar la normal respecto al peso. Bien, vamos a seguir con el problema tal cual aparece, sin más complicaciones. Entonces, despejé la fuerza de roce. Bueno, no es lo que me pregunta, pero sí lo reemplazo en la primera ecuación. ¿Por qué? Porque en la primera ecuación tengo un incógnito, que es AX. Entonces tengo P por el seno de 25 es M por G por el seno de 25. Entonces pongo M por G por el seno de 25. Menos fuerza de roce, que es lo que acabamos de encontrar. M por G por el coseno de 25 por mu cinético. Ahí está. A que es igual a masa por aceleración X. En esta expresión puedo cancelar las masas, ¿no? ¿Se entiende? A ver, aparece la masa acá, aparece la masa acá, aparece la masa acá. Las cancelo. Entonces, masa, entonces la aceleración, que es lo que aparece acá, acá está la aceleración, es lo que me pregunta el problema, es seno de 25, coseno de 25 mu cinético, y ambos términos tienen
la aceleración de la gravedad. La puedo sacar factor común. La saco factor común de paréntesis lo que, bueno, lo que tengo, que es seno de 25 menos mu cinético por el coseno de 25. Bien, es una cuenta. Simplemente donde dice G pongo el valor clásico, 9,8 metros por segundo cuadrado. El resto lo hago con la calculadora, el seno de 25 menos 0,2 por el coseno de 25. Y eso da 2,36 metros por segundo cuadrado. Este es un problema, como les decía, que está en el apunte. Cuando tengan dudas sobre resolución de problemas, vayan al apunte que hay, además de la parte teórica, el apunte de cátedra, tiene unos cuantos problemas resueltos que les pueden aclarar alguna duda. En cinemática vimos algo de movimiento circular y que habíamos visto que en los movimientos circulares, y algo lo tratamos también en la primera clase de leyes de Newton en estática, el tema de que en un movimiento circular uno podría decir, bueno, si se mantiene el módulo de velocidad, si se mantiene la rapidez, lo que se llama rapidez, el movimiento no es acelerado. Y eso es un error. El movimiento es acelerado porque continuamente cambia el sentido de la fuerza, ¿no? El sentido de la velocidad, ¿no? Dividido el sentido de la fuerza, ¿no? Inmediatamente después de esto, no lo voy a poder dibujar tan inmediatamente, pero tenemos una velocidad para acá. ¿Qué quiere decir? Que el sentido de velocidad cambió. Y después está para acá, siempre tangente, ¿no? La velocidad. Eso quiere decir que la velocidad fue cambiando. Entonces, hay una aceleración. Porque una aceleración básicamente es un cambio de velocidad. Y esa aceleración es llamada aceleración centrípeta. Si además el objeto es forzado a tener un aumento de su rapidez, un aumento de su velocidad lineal, tendría lo que se llama aceleración lineal o aceleración tangencial. Pero ocupémonos por ahora de la aceleración centrípeta, la que hace que cambie el sentido y dirección de la velocidad, pero no el módulo. Entonces, ahí tenemos la aceleración centrípeta. Recordemos de la cinemática, habíamos deducido que era velocidad al cuadrado sobre r, o velocidad angular al cuadrado por r. R, que es el radio, que también se puede escribir como velocidad lineal por velocidad angular, velocidad tangencial por velocidad angular. Esa es la aceleración centrípeta. Ahora, con la herramienta que significa la segunda ley de Newton, podemos decir, bueno, si hay una aceleración, seguramente hay una fuerza que lo provoca, ¿no? Bien, esa fuerza es llamada fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Que en los ejemplos que en general estudiamos es, una cierta tensión, ¿no? Esto está atado, por ejemplo. Tenemos acá un objeto, una masa, lo que sea, atado por un acuerdo tensor, y tenemos a alguien acá tironeando y generando este movimiento sobre el objeto. Fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. ¿La masa de qué? Del objeto que está acá. No la masa de la persona que hace la fuerza. Es la masa del objeto. Entonces, en movimientos circulares en todo movimiento circular tenemos fuerza centrípeta, y esa fuerza centrípeta es la que provoca la aceleración centrípeta. Y en la expresión esta, recuadrada en verde, lo único que hay que hacer es multiplicar por la masa. Si la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta es esto, velocidad al cuadrado sobre r, o r omega al cuadrado, etc., es entonces la fuerza centrípeta m por v cuadrado sobre r. O m por r omega cuadrado, o m por v por omega. Cualquiera de las tres variantes. Y esa es la fuerza centrípeta, la que genera los movimientos circulares. Fíjense la dependencia. A ver.
la fuerza centrípeta es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Si quiero que el objeto se mueva más rápido, necesito más fuerza, aplicar más fuerza. E inversamente proporcional al radio. Radios grandes, fuerzas más chicas. Radios pequeños, fuerzas más grandes. Si quiero que el radio de giro sea pequeño, necesito una fuerza más grande. Fíjense entonces la dependencia entre fuerza centrípeta, la que genera el movimiento circular. Si esta desaparece, no hay movimiento circular, como charlábamos en la clase anterior. El objeto sale por la tangente. Si acá, en este momento, se corta la cuerda, el objeto sigue con B2 como un movimiento rectilíneo uniforme. Deja de realizar un movimiento circular. Bueno, así que, ¿cuál es la importancia de la fuerza centrípeta? Es quien genera los movimientos circulares. Si desaparece la fuerza centrípeta, desaparece el movimiento circular. Y volvemos a la primera ley de Newton y el objeto mantiene su movimiento rectilíneo uniforme. Se aparta de ese movimiento rectilíneo uniforme continuamente debido a la fuerza centrípeta. Bien. ¿Y de qué depende la fuerza centrípeta? Obviamente de la masa. Si el objeto que estamos haciendo rotar es más masivo, nosotros diríamos coloquialmente tiene mayor peso, necesito aplicar más fuerza. Bien, eso es cualquier experiencia básica, se nota, es evidente. Bien, lo que nos dice el estudio físico, además, que la dependencia con la velocidad es al cuadrado. La fuerza centrípeta es proporcional al cuadrado de la velocidad. Es decir, si aumento la velocidad un poco, la fuerza centrípeta aumenta el cuadrado de eso. Así que la dependencia es importante con la velocidad. E inversamente con el radio de giro. Matemáticamente diríamos, la velocidad, si la velocidad, por ejemplo, si la velocidad se duplica, la fuerza centrípeta se cuadriplica, ¿no? Cuadruplica. Bueno, es lo que les contaba más o menos recién. Y si R disminuye, la fuerza centrípeta aumenta hiperbólicamente, pues es 1 sobre R. Lo habrán visto por ahí en alguna materia de matemática. Bueno, y como decía, si la fuerza centrípeta deja de actuar, la masa sale despedida por la tangente de la trayectoria. Si no fuera por la presencia en general del peso o la fuerza gravitatoria en estos problemas, el objeto seguiría con un movimiento rectilíneo uniforme. A ver, ¿qué ejemplo se me puede ocurrir? Si yo hago rotar como el lanzador de martillo, en el momento que él suelta el martillo sale por la tangente. Si no viviéramos, si esa experiencia no se hiciera en la cercanía del planeta Tierra, el martillo seguiría eternamente a velocidad rectilínea uniforme, con esa velocidad última que le imprimió el lanzador. Cae a la Tierra por la fuerza gravitatoria. Bueno, y si por ejemplo nos imaginamos una experiencia bastante más compleja, más rara, imaginémonos que en el centro tengo la Tierra y que lo que está rotando es la Luna. ¿Quién le está generando la fuerza centrípeta a la Luna para que rote? La Tierra. ¿Cuál es el origen de esa fuerza? Bueno, es la fuerza gravitatoria, debido a las masas de los objetos. Supongamos que de repente la Tierra desaparece, que es la forma de que deje de actuar la fuerza, ¿no? Desaparece por alguna razón, muy mágica. Bueno, la Luna se movería eternamente a la última velocidad que tenía y pasaría a tener un movimiento rectilíneo y uniforme. El caso del martillo que les contaba recién. Y algo interesante nos deja una serie de recomendaciones, ¿no? La fuerza centrípeta es la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Bien. Para que en un vehículo generemos una curva, que es una parte de un movimiento circular,
Es decir, cuando uno viene manejando, o no, cuando viene uno arriba de un vehículo y se aproxima a una curva, uno lo que pretende es no salirse de la, de la, de la ruta, digamos, ¿no? Bien, para que no se salga de la ruta hay que describir más o menos una sección, una parte de una circunferencia. Entonces, alguien en las condiciones de lo que venimos charlando diría, entonces necesitamos una fuerza centrípeta. Sí, efectivamente, por unos instantes correspondientes a esa curva, se necesita una fuerza centrípeta lateral, en el sentido más o menos del centro de una cierta circunferencia. ¿Quién hace esa fuerza centrípeta? Los neumáticos. En realidad, el asfalto o la ruta se la hace a los neumáticos, lateralmente. Bien, por eso conviene tener buenos neumáticos. Bien. Y nosotros no queremos que el auto se vaya de la ruta. Entonces, queremos que esa fuerza no llegue a su máximo. Es una fuerza, estudiándolo con un poquito de detalle, es una fuerza de roce estática lateralmente. Si fuera cinética, el auto se va de costado, patina, digamos. Sigue, se va por la tangente. Bueno, y eso es lo que uno no querría que ocurriera. Bueno, entonces yo no quiero que mi fuerza centrípeta llegue a un cierto máximo que mi auto patine, que mi auto se vaya de costado. Entonces debo tratar de que la fuerza no llegue a su máximo. Entonces debería tomar las curvas con radio amplio y velocidad lo más baja posible. Eso haría que la fuerza centrípeta no llegue a su máximo, ¿no? Si la fuerza de roce total de los neumáticos no resiste, nos vamos por la tangente, o más o menos por la tangente, ¿no? Como la fuerza centrípeta es proporcional a b cuadrado sobre r, conviene tomar las curvas a baja velocidad y con amplio radio de giro. Bien, esto lo podemos regular nosotros bastante si entramos a la curva a velocidad moderada, y esto ya un poco depende del diseño de la curva o de la ruta en esa parte. Pero dentro de cierto margen podemos agrandar el radio, tomar un amplio radio. Un radio amplio y una velocidad pequeña van a hacer que la fuerza centrípeta necesaria para no irnos de costado sea menor. Y va a ser más segura la conducción, digamos, que es lo que uno pretende en general. Bien, entonces la física ayuda a analizar ciertos problemas de la vida cotidiana. Alguna de estas cosas de peso y fuerza gravitacional la hemos ido estudiando. Todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra debido a la fuerza gravitacional o gravitatoria. La magnitud de esa fuerza es la llamada fuerza peso del objeto. Y por otro lado sabemos que los objetos caen libremente hacia el centro de la Tierra con una aceleración en promedio de 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿no? 9,81 si uno quiere ser un poquito más preciso. Recuerden que esto es un promedio. En distintos lugares de la Tierra es un poquito más o un poquito menos. Es una operación experimental. Y si me alejo de la Tierra, si subo una montaña, es un poquito menos también. Bien, es un valor promedio y experimental. En caída libre se refiere a que estamos despreciando el roce del aire. Bien, entonces, la segunda ley de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, nos permite escribir que el peso, que es quien genera la aceleración llamada aceleración de la gravedad, la relación es la que tenemos ahí. Fuerza-peso es m por g, que ya la veníamos usando, pero ahora tiene otro contexto después de haber visto la segunda ley de Newton. Peso es igual a masa por aceleración que provoca esta fuerza. Espero que quede claro. Segunda ley de Newton nos dice que la fuerza externa sobre un objeto le provoca una cierta aceleración. Bueno, si esa aceleración es gravitatoria, estamos hablando de la fuerza peso. Por eso peso es igual a masa por aceleración gravitatoria, no cualquier aceleración. Y la masa claramente es la masa del objeto en cuestión. Insisto entonces
el peso es una fuerza que apunta hacia el centro de la Tierra y la realiza nuestro planeta. La relación entre fuerza y masa, entre fuerza, peso y masa ya la veníamos trabajando. Como les decía, el valor de la aceleración de la gravedad varía punto a punto, eh, el, con lo cual el peso varía punto a punto sobre la Tierra, o bueno, y hablar si nos vamos lejos de la Tierra. Pero la masa es un invariante, esto ya lo habíamos hablado. La masa es una propiedad intrínseca del objeto, por eso son cosas distintas, ¿no? Están metidas en la misma relación, pero se ve que eh, por variaciones de G habría variaciones de P. Sin embargo, la masa no varía. La masa de los objetos no varía. Y nos permite algo que hacemos frecuentemente, hablar de objetos con cierta masa, con más masa, como objetos más pesados. Y sí, si estamos hablando de experiencias en donde la aceleración de gravedad es la misma, podemos comparar pesos. La comparación de pesos es equivalente a la comparación de masas. ¿Por qué? Porque puedo cancelar la aceleración de gravedad siempre que sea la misma. ¿Cómo logro que sea la misma? Bueno, hago la experiencia en el mismo lugar. Porque la aceleración de gravedad depende. Por lo menos si uno quiere ser muy preciso, ¿no? Punto a punto. Un detalle sobre el tema de la masa. Bien, de esto, ¿qué es lo que nos tiene que quedar claro? Que podemos comparar masas comparando pesos. Pero un detalle que quería mencionarles es el siguiente. Que en función de la masa de los objetos y una serie de propiedades, es importante introducir la variable llamada densidad, ¿no? La densidad de los objetos, que se anota con la letra ρ griega. En alguna bibliografía se usa la delta. Bueno, nosotros vamos a usar la letra ρ, como hacemos en el apunte, como hacen unos cuantos libros. Es básicamente la masa del objeto sobre el volumen del objeto, es un cociente. Así que llamamos densidad de una cierta sustancia a el cociente entre masa y volumen. La masa es la masa de la sustancia y B es el volumen en el caso de un cuerpo sólido. Y bueno, si no es un cuerpo sólido nos quedan, por ejemplo, que sea líquido, haciendo una división sencilla entre estados de la materia. Si es líquido, digamos que también es el volumen del líquido, pero se suele decir el volumen del recipiente que lo contiene. En un gas eso es crítico, eso ya es más importante. O sea, ¿cuál es el volumen de un gas? Un gas no tiene experimentalmente un volumen determinado, salvo que lo encierre. Entonces, en general, para un gas, el volumen, esto que va acá abajo, es el volumen del recipiente que lo contiene, ¿no? El recipiente contenedor. Así que, mientras que para un cuerpo sólido esto es bastante sencillo, la definición, masa sobre volumen, el volumen del objeto. Cuando es un líquido o un gas ya hay que mirarlo con cierto detalle. Pero sí podemos hablar de que estas cantidades están tabuladas, si van a los libros, si van a internet, se conocen las densidades de casi todo material que hay en la Tierra y más allá. Y además que podemos decir que existen unidades que se suelen utilizar, clásicas, que son kilogramo por metro cúbico. ¿Por qué? Porque es masa sobre volumen. Es la clásica del Sistema Internacional de Medidas. Pero se usa bastante el gramo por centímetro cúbico y otras más, ¿no? Que, bueno, la equivalencia es bastante sencilla, ¿no? De kilogramo a gramo y de metro cúbico a centímetro cúbico. Bueno, en particular este es el sistema CGS, el viejo sistema de centímetro gramo segundo. En la parte práctica vamos a ir haciendo
cálculos que nos permitan hacer los pasajes de unidad, ese tipo de cosas. Como les decía, hay valores característicos, valores tabulados. Bueno, la densidad del agua, bueno, ¿cuál agua? Bueno, un agua pura, de alguna forma, ¿no? Es 1000 kilos por metro cúbico. Una tonelada, un metro cúbico de agua, imagínense eso, un metro por un metro por un metro, tiene una tonelada de agua, por decirlo de alguna forma, ¿no? Rápida. No usamos en general la unidad tonelada, pero son 1000 kilos de masa. Si lo paso a decímetros cúbicos, es 1 kilogramo por decímetro cúbico. Un decímetro cúbico bastante más chico que metro cúbico, ¿no? Es 1000 veces más chico. Un decímetro cúbico, 1 kilogramo, o 1 gramo por centímetro cúbico, son equivalentes. Para el aire, bien, el aire es bastante menos denso, ¿no? Su densidad es bastante más pequeña, 1,42 kilogramos por metro cúbico o 1,42 gramos por decímetro cúbico. Eh, Tiene muchas aplicaciones esta cantidad llamada densidad. La densidad o peso específico. El peso específico es aquel que se obtiene multiplicando la densidad por la aceleración de la gravedad. Se utiliza para identificar sustancias, y en el contexto de las carreras que ustedes están siguiendo, para, para, no, para calidades. ¿Sí? Se utiliza para la leche, para la cerveza, para otras sustancias. eh, Puede identificar no solo el tipo de sustancia, sino la calidad de la sustancia, ¿no? Una cierta propiedad física que en base a unas tablas de calibración, nos ayuda en ese sentido. En general, la densidad depende de la temperatura y la presión, ¿no? Esto es claro para los gases, ¿no? Le aumento la presión, le varío la temperatura, la densidad de los gases claramente van a variar. También se habla de densidad relativa de cualquier sustancia. Es la densidad que acabamos de definir de la sustancia sobre la densidad patrón, una cierta densidad patrón. Bien, este cociente es un cociente adimensional, ¿sí? Porque las unidades se cancelan. ¿Cómo se anota la densidad relativa? Va a ser densidad R. Insisto, esta es la letra ρ griega. En general, para sólidos y líquidos, la densidad patrón que se toma es la del agua, y para gases la del aire. Por eso en la imagen anterior aparecía. Y tiene, además del estudio de calidades de productos, en la física de suelo se utiliza bastante este parámetro de la densidad o la densidad relativa en el estudio de porosidades. Vamos a hacer mención a la ley de gravitación universal. En la misma obra en que Newton expone la dinámica con sus tres principios, los que ahora ya los vimos completos, en la misma obra, en el mismo libro, él expone, explica lo que él llama la ley de gravitación universal. Universal en el sentido de que esto ocurre en cualquier lugar del universo, no solo en la Tierra. Es algo revolucionario para la época. Lo que él cuenta es que la fuerza, por ejemplo, que mantiene a la Luna en su movimiento circular alrededor de la Tierra, es la misma que hace caer una manzana o lo que sea. Bueno, se suele dar el ejemplo típico de la manzana de Newton para este tipo de cosas, pero ahora podríamos, en nuestro contexto, decir que no solo la manzana es lo que cae, sino cualquier otro objeto que cercano a la Tierra, ¿no? Entonces, lo que él dice es, lo que expone en su ley de gravitación universal, es que la misma fuerza que mantiene en su movimiento a los objetos celestes, no solo a la Luna alrededor de la Tierra, sino a todos los planetas alrededor del Sol,
y todo movimiento celeste se debe a una cierta fuerza a distancia llamada fuerza gravitatoria o fuerza gravitacional, es la misma que nos mantiene a nosotros eh, solidarios o sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Y no estamos flotando, a nosotros y a unos cuantos objetos que tenemos a la vista, que es la misma fuerza. Bueno, él tiene ese poder de abstracción que es revolucionario para la época y, y es bastante más preciso. Él dice, bueno, la fuerza peso es tan gravitacional como la fuerza centrípeta de la Luna que la Tierra le genera a la Luna, y viceversa. Y él, insisto, es un poco más preciso, dice, además sé cuánto vale esa fuerza. Bueno, me diría, la fuerza peso de la manzana no es un gran descubrimiento. Bueno, pero la fuerza centrípeta de la Luna sí es un gran descubrimiento. Y él dice, ojo, esta fuerza yo sé cuánto vale. Es directamente proporcional al producto de las masas de los objetos. En el caso Luna-Tierra es masa de la Luna, masa de la Tierra, y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de, entre ellas, entre los objetos, ¿no? Se puede escribir más matemáticamente y se puede enunciar de la siguiente forma. Entre todo par de objetos en el universo existe una fuerza de atracción proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ambos objetos. Si los objetos son grandes, se refiere al centro de los objetos, ¿no? Bien, ahí tenemos la ley de gravitación universal. F1 y F2 son las fuerzas de atracción. Acá podríamos hacer aplicación de la tercera ley de Newton. Una es acción y otra es reacción. Y como les decía, no hay una que actúe primero que la otra, ¿no? Cualquiera de las dos es acción y cualquiera de las dos es reacción. Y por eso mismo, por ser acción y reacción, su módulo es igual. Y su sentido y dirección contrario, ¿no? Entonces, tercera ley de Newton, acá está en esta expresión, que F1 es menos F2. La fuerza con que la masa 1 atrae la masa 2 es igual a la contraria a la que la masa 2 atrae la masa 1. Y sus módulos son iguales. ¿Qué es esa G que aparece? Es la llamada constante gravitacional. La constante gravitacional es algo que se pudo medir. La hizo en la época de Newton, la pudo